Esto es Barrio Fido Campo. ¿Qué tal, barberos? Para quien no me conoce, mi nombre es Isaac Reyes de Barrio Fido Campo. El día de hoy les traigo la revisión de esta máquina de la marca Kemei. Al mismo tiempo también haremos la comparación de su similar, que es la Babyliss Silver. Bien, pues por aquí ya tengo la caja de esta shaver. Pues dice especificaciones como las cuchillas cilíndricas, dice que tiene un motor rotatorio y pues de este lado es la color plateada, también hay dorada, pero bueno, vamos a ir por la plateada. También acá en su anverso de su caja trae el botón subida y bajada, prendido y apagado, reespecifica como la tapa y el conector. A un costado de la máquina viene especificaciones como el modelo, que es KM-TX5. También podemos observar un icono que dice que es una máquina profesional, que la cubierta es de metal, que es hipoalergénica. Esto quiere decir que no causa alergia a aquellas personas que la usen o es poco probable que lo hagan. También podemos observar otro icono que es de la batería, dura 1 hora y media. También podemos observar el icono de USB. Esto quiere decir que esta máquina pues la pueden cargar con cualquier cargador que tengan, que tenga conexión a USB. Y pues vamos a ver qué tiene en su interior esta caja. Bien, vamos a retirar lo que es la caja, donde vienen todas las especificaciones. Es una caja pues sí de cartón, de color oscuro. Podemos observar que hay una cubierta de plástico. Vamos a retirarla. Y pues la máquina aquí está, vamos a colocarla aquí para poder observar qué trae en su interior. Podemos observar que trae el cable, lo pueden agarrar un cuadro de carga de algún teléfono y lo pueden conectar a donde vayan. Pues la entrada para la alimentación de la máquina pues es específica para esta máquina. Trae una escobetilla como siempre para que den limpieza. Y pues vamos a retirar también esta cubierta plástica que es oscura, negra. En su interior viene como siempre el manual. Yo lo que siempre les recomiendo que pues chequen su manual, verifiquen. Aquí también trae como desarmarla, precauciones y pues etcétera, más cosas que pues tienen que checar. Aquí también trae la garantía y pues vamos a ver cómo funciona. Vamos a retirar el recubrimiento, que es una bolsa plástica con la marca obviamente. Vamos a verificar. Es totalmente plateada. Trae el botón para quitar la cuchilla cilíndrica. Trae su botón de encendido y apagado. Y pues de este lado podemos observar que tiene la entrada de carga. Aquí podemos observar que prácticamente dice menos y más. No hay falla porque trae un pequeño borde para que podamos colocar de manera correcta el cable a la hora de pues nosotros cargarla. Si se dan cuenta, solamente seguimos la guía, insertamos y pues ya está. Bien, como dice la caja, donde niño lo voy a corroborar, y sí, el recubrimiento es metal. De hecho no se siente muy pesada, pero bueno, vamos a retirar la tapa. Está muy bonita. Y pues aquí está la cuchilla. Vamos a retirarla para que observen ustedes sus cuchillas. Está muy bien, sus resortes. Vamos a volverla a... Responde muy bien. Yo tomé el cargador de mi teléfono y pues vamos a conectar el tipo USB. Vamos a conectarla a la corriente para ver cómo es que reacciona. Vamos a ver si hay algún indicador que podamos observar que dice que ya está cargando. Recuerden, más menos, no hay pierde. Insertamos y sí, obviamente, ahí está. Ya vieron la luz, es un LED indicador que pues ahí está cargando. Entonces cuando está cargando así se va a observar. Y como les puedo decir, pues con cualquier cargador de tipo... tenga tipo USB, pues la pueden ustedes cargar. Bien, pues llegó el momento más interesante del video, donde vamos a comparar la Babyliss Silver con esta nueva shaver Kemei. Y pues vamos a empezar por las entradas de carga. Si se dan cuenta, pues son similares, pero pues obviamente si yo quiero conectar el cargador de mi máquina shaver Babyliss, pues no va a entrar
obviamente en esta nueva, porque obviamente tiene pues pines diferentes. En cambio, pues como yo les comentaba, cada máquina tiene su conector, y en este caso pues también está Babyliss. Si dan cuenta, este tiene su LED indicador de carga azul, y pues esta ya habíamos observado que es color rojo, ¿vale? Y pues quiero que observen que Babyliss pues, ya incluye su cargador. Bien, ahora vamos a comparar los botones laterales. Babyliss lo tiene en el izquierdo, Kemei también lo tiene en el izquierdo. El botón de encendido lo tiene en el derecho, igual que la Babyliss. Y pues Kemei, un costado es redondo y del otro costado pues es totalmente cuadrado. La Babyliss pues los bordes son redondos, ambas pues son de metal. Por el peso vamos a empezar por la nueva. Vamos a verificar cuánto nos está pesando. Nos está pesando 300 gramos. Cabe mencionar, recuerden que este número que tiene por aquí abajo pues marca grados centígrados, ¿vale? Bien, ahora va la Silver de Babyliss. Y bueno, pues pesa 337, eso quiere decir que pesa más por 37 gramos. Ahora vamos a observar ambas tapas. Se quita hacia arriba. Babyliss también la quita hacia arriba. Las cuchillas realmente son similares, redondas, no difieren mucho. Ahorita vamos a intentar intercambiar entre ambas a ver si entra. Bien, voy a retirar el cabezal de Kemei. Y ahora voy a retirar el cabezal de Babyliss. Y vean que pues casi similar, ¿vale? Vamos a intercambiar cuchillas, vamos a ver si en realidad si es lo mismo. Y si le quedó a Babyliss. Vamos a encenderla. Ahí hay un pequeño error, obviamente. Se escuchó, vamos a quitarla, no nos vamos a dañar. Yo voy a colocar la de Babyliss en la nueva shaver, vamos a ver cómo reacciona. Embona bien, ahí embonó bien. Y voy a prenderla en este momento. Perfecto. Sí funciona de la manera correcta Babyliss en la nueva. Ahora vamos a escuchar los motores. Vamos a prender primero la nueva. Se escucha bien, se escucha con potencia. La de la Silver. Ahora vamos a prender ambas. La Babyliss ya la tengo de bastantes años. Creo que es una buena opción esta réplica de Kemei. Suena bien, más económica. Babyliss pues es un poco más cara. Creo que son muy similares. Creo que pues sí, Kemei ahora sí hizo casi la réplica de la Babyliss Silver. Pero bueno, pues eso lo dejo a consideración de ustedes. Ustedes tienen la última decisión. Ustedes saben en cuál invertir. Yo pienso que los barbers nuevos que están empezando, pues muchas veces estamos consiguiendo dinero para poner nuestra barbería. Entonces, pues yo creo que Kemei está haciendo una buena propuesta. KM-TX5. Entonces es una buena opción. Y pues ahí está la revisión de esta máquina. Y pues ustedes tienen la última palabra. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado la comparación de ambas máquinas y que ustedes tengan la mejor decisión a la hora de adquirir una nueva shaver. No se les olvide suscribirse a mi canal, darle like y compartir, y sobre todo no se les olvide que todos somos Barber Frido Campo. Hasta la próxima, barbers.